Existe una verdad silenciosa que pocos hombres se atreven a reconocer y que muchas mujeres jamás confesarían en voz alta. Un abrazo ejecutado con conciencia, con intención y con presencia masculina auténtica puede despertar en el sistema emocional femenino una respuesta más profunda, más visceral y más duradera que horas enteras de conversación elaborada, que palabras perfectamente ensayadas o que gestos calculados para impresionar. Mientras tú te encuentras allí, intentando demostrar tu valor a través del lenguaje verbal, otro hombre, quizás sin saberlo del todo, ya ha activado los circuitos primitivos de atracción en ella mediante un solo contacto estratégico, deliberado y cargado de significado no verbal. Y lo más fascinante de todo es que ella misma, en la mayoría de los casos, no logra explicar racionalmente por qué ese momento la marcó, por qué su cuerpo respondió de esa manera, por qué su mente comenzó a regresar una y otra vez a esa sensación. El sistema nervioso femenino está diseñado para escanear, en tiempo real, cada señal que emana del cuerpo masculino durante el contacto físico. No se trata de un proceso consciente, sino de una lectura ancestral, profunda, que opera por debajo del umbral de la razón. Cada milímetro de presión, cada segundo de duración, cada zona de contacto, cada ritmo respiratorio, cada tensión muscular, todo es procesado por su cerebro emocional como información vital sobre quién eres, sobre qué tipo de hombre representas, sobre si puedes ofrecerle seguridad, dirección y presencia genuina. Cuando dominas los códigos de este lenguaje silencioso, ya no necesitas convencerla de nada, porque su propio cuerpo ha tomado una decisión antes de que su mente pueda formular una pregunta. El primer código, el que llamaremos el ancla de la dominancia consciente, se refiere al lugar exacto donde decides posicionar tu mano durante el abrazo. La mayoría de los hombres, por inseguridad, por falta de conocimiento o por temor a invadir, colocan sus manos en la parte superior de la espalda, en la zona de los omóplatos, en un territorio neutral, amistoso, carente de carga emocional significativa. Esa región, aunque cómoda, comunica fraternidad, no atracción. Es el abrazo del compañero, del amigo, del conocido, no el del hombre que despierta deseo. Pero cuando anclas la palma de tu mano con firmeza, con calma y con intención en la parte baja de la espalda femenina, justo por encima de la curva natural de la cadera, estás activando un código ancestral de masculinidad protectora y segura. Esa zona específica del cuerpo femenino está neurológicamente conectada con sensaciones profundas de ser contenida, de ser guiada, de ser tomada con respeto, pero con certeza. No se trata de posesión en el sentido de control, sino de presencia en el sentido de dirección. Es un área fronteriza que separa el contacto fraternal del contacto íntimo, el abrazo social del abrazo que despierta química. Cuando te apoyas allí con seguridad, sin titubear, sin pedir permiso con la mirada, sin dudar, estás comunicando, sin decir una sola palabra, que sabes lo que estás haciendo, que puedes sostener el momento, que ella puede relajarse porque tú tomas el mando de la interacción. Su subconsciente recibe ese mensaje con claridad cristalina y responde con una apertura emocional que rara vez se manifiesta en el plano verbal. La presión que aplicas durante el abrazo constituye el segundo código fundamental, el que llamaremos la presión que derrite resistencias. Aquí es donde muchos hombres, incluso aquellos con buenas intenciones, revelan su inseguridad más profunda. Un abrazo flojo, vacilante, sin intención definida, comunica miedo. Miedo a invadir su espacio, miedo a ser rechazado, miedo a no estar a la altura. Y debes comprender algo esencial, nada seca más el deseo femenino que percibir inseguridad masculina durante el contacto físico. Su sistema emocional interpreta esa vacilación como falta de dirección, y la falta de dirección no genera atracción, genera distancia. Tu abrazo debe ser una declaración física clara, firme pero no agresiva, envolvente pero no asfixiante, constante pero no rígida. Debe transmitir, a través de la calidad del contacto, que no solo la estás tocando, sino que la estás sosteniendo a alguien que sabe lo que quiere, que conoce su propio cuerpo y que respeta el de ella al mismo tiempo. No se trata de aplastarla contra ti, sino de ofrecerle una estructura sólida contra la cual pueda relajarse, rendirse por unos instantes, permitir que su cuerpo se moldee al tuyo de forma natural.
No se trata de aplastarla contra ti, sino de ofrecerle una estructura sólida contra la cual pueda relajarse, rendirse por unos instantes, permitir que su cuerpo se moldee al tuyo de forma natural. Cuando ella siente esa firmeza consciente, cuando su sistema nervioso registra la solidez de tu presencia física, algo primitivo y poderoso se despierta en su interior. Es el deseo de rendirse, de confiar, de permitir que el momento fluya sin resistencia. Y por esos breves segundos, te conviertes en el único hombre en su universo emocional. El tercer código, quizás el más subestimado por la mayoría, se refiere al tiempo que decide sostener el contacto. La mayoría de los hombres sueltan el abrazo a los 2 o 3 segundos, movidos por la ansiedad, por la incomodidad, por el temor a excederse. Pero es precisamente entre los 5 y los 7 segundos de contacto continuo donde ocurre la verdadera alquimia emocional. Es en ese lapso donde la oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza, comienza a inundar su sistema cerebral. Es en ese espacio donde su respiración empieza a sincronizarse de forma inconsciente con la tuya, donde su cuerpo se relaja y se adapta naturalmente a tu presencia, donde la barrera entre lo social y lo íntimo se disuelve sin esfuerzo. Esos segundos adicionales, esos instantes que muchos consideran innecesarios o incómodos, son la diferencia abismal entre un abrazo que se olvida al minuto siguiente y una experiencia sensorial que queda grabada en su memoria emocional. Sostenerla con calma, sin prisa, sin expectativas, permite que ella sienta el calor de tu cuerpo, el ritmo de tu respiración, la seguridad de tu presencia completa. No se trata de forzar nada, ni de prolongar el contacto más allá de lo natural, sino de permitir que el momento se despliegue con su propia cadencia. En esos segundos, estás literalmente programando su sistema nervioso para que asocie tu presencia con sensaciones de placer, de comodidad, de deseo genuino. Y cuando finalmente decides soltarla, ella ya no quiere que el momento termine. Ya ha experimentado algo que su cuerpo desea repetir. Esta química invisible, esta conexión que se construye en silencio, es precisamente lo que separa a los hombres que logran generar atracción auténtica de aquellos que simplemente intentan impresionar con palabras o gestos superficiales. No se trata de manipulación, ni de técnicas frías, ni de juegos psicológicos. Se trata de presencia consciente, de respeto profundo y de comprensión real de cómo funciona el sistema emocional femenino. Cuando abrazas con esta intención, no estás buscando obtener algo de ella, estás ofreciendo una experiencia de conexión genuina. Y paradójicamente, es precisamente esa falta de necesidad la que genera el deseo más poderoso. El cuarto y último código, el que llamaremos el rastro que la persigue, se refiere a la forma en que decides finalizar el contacto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, sueltes de golpe, bruscamente, como si el abrazo hubiera sido un trámite que debías cumplir. Porque el último contacto, la última sensación que ella experimenta antes de que te alejes, es lo que su mente y su cuerpo van a recordar, van a revivir, van a fantasear en la soledad de su habitación. El final del abrazo es tan importante como su inicio, porque es la impresión final la que queda resonando en su sistema emocional. Así que hazlo de esta manera, cuando decidas alejarte, permite que tu torso retroceda con suavidad, pero deja que tus manos se deslicen despacio, con toda la intención, desde la espalda hacia el costado de su brazo, como si el contacto no quisiera terminar del todo. O, si la tensión emocional del momento lo permite, si percibes que la química está en su punto más alto, puedes permitir un roce casi imperceptible en su nuca, entre los mechones de su cabello, justo antes de soltarla por completo. La nuca es un territorio íntimo, rico en terminaciones nerviosas, vulnerable y profundamente sensible. Cuando tocas esa zona con suavidad, con respeto, mientras te alejas, dejas una marca sensorial, un fantasma de placer que se queda resonando en su cuerpo mucho después de que el contacto haya terminado. Ella se acostará en su cama esa noche y, sin que tú lo sepas, sin que tú estés presente, su cuerpo recordará de nuevo esa sensación. Su mente comenzará a revivir ese momento, a preguntarse qué hubiera pasado si hubieras prolongado el contacto un poco más, si hubieras dado el siguiente paso. Te habrás convertido, sin siquiera haberla besado, en
Ella se acostará en su cama esa noche y, sin que tú lo sepas, sin que tú estés presente, su cuerpo recordará de nuevo esa sensación. Su mente comenzará a revivir ese momento, a preguntarse qué hubiera pasado si hubieras prolongado el contacto un poco más, si hubieras dado el siguiente paso. Te habrás convertido, sin siquiera haberla besado, en un recuerdo erótico, en una presencia que habita su imaginación, en un deseo que crece en la soledad. Y eso, querido oyente, es el poder más grande que puedes ejercer en la dinámica de la atracción, no la presencia física constante, sino la huella emocional que dejas cuando te alejas. Comprender estos códigos no se trata de aprender trucos para manipular, sino de desarrollar una conciencia más profunda sobre cómo funciona la comunicación no verbal entre hombres y mujeres. Se trata de entender que el cuerpo femenino habla un lenguaje antiguo, un idioma de señales sutiles, de respuestas instintivas, de lecturas emocionales que operan por debajo de la razón. Cuando aprendes a escuchar ese lenguaje, cuando aprendes a responder con presencia auténtica, dejas de perseguir la atracción y comienzas a generarla de forma natural, orgánica, poderosa. Muchos hombres creen que el deseo se construye con palabras, con halagos, con demostraciones externas de valor. Pero la verdad es que el deseo femenino se despierta con presencia, con seguridad interior, con la capacidad de sostener un momento sin necesidad de llenarlo de ruido. El abrazo que genera deseo no es el que intenta impresionar, sino el que permite conectar. No es el que busca obtener, sino el que ofrece. No es el que fuerza, sino el que invita. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, es la que separa a los hombres que son recordados de aquellos que son olvidados. Cuando aplicas estos principios con respeto, con inteligencia emocional y con auténtica intención de conectar, no solo transformas la forma en que ella te percibe, sino que también transformas la forma en que tú te percibes a ti mismo. Dejas de actuar desde la necesidad y comienzas a actuar desde la plenitud. Dejas de buscar validación externa y comienzas a ofrecer presencia genuina. Y es precisamente esa transformación interna la que se refleja en tu lenguaje corporal, en tu forma de tocar, en tu manera de sostener el contacto. Porque al final, lo que ella siente no es tu técnica, sino tu estado interior. Ahora que conoces estos 4 códigos, el ancla de la dominancia consciente, la presión que derrite resistencias, los segundos que envician y el rastro que la persigue, tienes en tus manos una herramienta poderosa. Pero recuerda siempre, el poder sin conciencia se convierte en manipulación, y la manipulación nunca genera conexión verdadera. Usa este conocimiento con respeto, con integridad, con la intención de crear momentos de autenticidad, no de explotación. Porque el deseo que perdura no nace del engaño, sino de la verdad compartida en un instante de presencia plena. La próxima vez que abras tus brazos para abrazar a una mujer, hazlo con toda tu atención. Siente el peso de tu propia presencia, la calidad de tu respiración, la intención de tu contacto. No pienses en lo que quieres obtener, piensa en lo que puedes ofrecer. No busques generar deseo, busca generar conexión. Y verás cómo, paradójicamente, el deseo surge por sí solo, como una consecuencia natural de la autenticidad. Porque cuando un hombre abraza con conciencia, no solo está tocando un cuerpo, está hablando directamente al alma femenina, en un idioma que no necesita palabras para ser entendido. Suscríbete a Mujer y Mente y activa las notificaciones, porque en nuestros próximos encuentros seguiremos explorando los territorios invisibles de la psicología femenina, las señales silenciosas que revelan el deseo, las dinámicas emocionales que construyen o destruyen la conexión auténtica. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas vacías, solo profundidad, reflexión y conocimiento aplicado para transformar tu forma de relacionarte contigo mismo y con las mujeres que atraviesan tu vida. Porque cuando comprendes la mente femenina, no solo aprendes a conectar con ella, aprendes a conectarte contigo mismo de una manera más plena, más consciente, más verdadera. Te acabas de volver más consciente. Y esa conciencia, cuando se vive con integridad, es el poder más transformador que existe.